Y hace una semana que arrancó el mundial y nos encontramos en otro cargado día porque estaba terminando la fecha 1 y ahí nomás arrancando la segunda. Pero miremos un poco cómo quedaban los grupos, porque Ghana, tras los movimientos de los hinchas en las tribunas tirándole buena energía para su equipo, lograron un agónico triunfo 1-0 a los 95 minutos gracias al jugador de Thomas Asante para que Jirenki la empuje ante la impotencia de Panamá. Aunque más movido estaría todo entre Colombia y la Uzbekistán del italiano Fabio Cannavaro, ganador del Balón de Oro, que no pudo frenar el partidazo de Lucho Díaz, que a los 40 minutos estaba rompiendo su defensa con este tremendo pase filtrado para que Muñoz, lanzado de 9, ponga la alegría cafetera, que igual sufría la intensidad rival, que se llevó puesto hasta un camarógrafo, mostrando unas ganas con las que lograban empatar gracias al rebote de Vargas, que Faizulaev conectaba perfecto a los 60 minutos. Aún así, poco duró el intento, ya que a los 65 llegó esta feroz contra colombiana, con la que Luis Díaz esquinaba su primer gol ante la floja respuesta del arquero, que ya nada pudo hacer a los 98, con el corazón de Cucho Hernández, que peleó y recuperó la pelota en la banda para tirarle un preciso centro al bicho Campás, que de cabeza estaba liquidando el 3-1 para representar de gran manera a Sudamérica, la segunda confederación más efectiva de la primera fecha, solo por detrás de la UEFA, cerrando así las tablas parciales, todavía muy peleadas a falta de 2 jornadas más de fútbol. Pero si todo terminaba, así quedaban las llaves de los 16avos, y miremos el cuadro superior a la derecha. ¿Te imaginas lo que hubieran sido esos cruces? Y con un promedio de más de 3 goles por partido, producto de los 75 tantos en 24 partidos. Por suerte todavía nos quedaban 2 fechas más para disfrutar y también para definir. Iniciando este nuevo turno entre República Checa y Sudáfrica, ambos que cayeron en su debut buscaban ahora la ventaja en un partido dirigido puramente por mujeres, en un hecho histórico que empezó bien para los europeos por esta buena jugada asociada que Sadile no perdonó, clavando el primero a solo 6 minutos de arrancar, pero sin liquidarlo se lo terminaron empatando por el penal de Mokoena a los 83 minutos, dedicado para su ídolo Cristiano Ronaldo. Y con este 1-1 sin sacarse ventajas, en el igualado grupo B parecía que Suiza y Bosnia iban a clavarse con un 0-0, hasta que a los 73 entró Manzambi desde el banco para romper las manos del arquero, que no podía creer cómo a los 80 apareció la roja para Muharemovic como último hombre, dejando roto el orden de Bosnia, que a los 84 sufría el segundo por el remate de primera de Vargas, aprovechando la asistencia de Manzambi, que volvía a aparecer a los 90 con su doblete para conectar ahora el buscapié de Vargas, esquinando a un costado el tercero. Y aunque Magmic descontaba con este bombazo a los 93, Xhaka liquidó la historia de penal con el 4-1 final para tener abrochada matemáticamente la clasificación a 16avos, casi como Canadá, que goleó sin piedad a una débil Qatar, que cometió 2 expulsiones. La primera, un poco cuestionada, a El Manín por cómo desestabilizó a su rival como último hombre, pero sin duda se quedó corta la roja Maribo, que por esta entrada le rompió la pierna a Koné, una de las figuras del equipo, que se quebró en llanto, provocando un emotivo momento en todo el estadio, que lo despidió con una ovación al temer que se haya fracturado, perdiéndose todo este mundial, que en su honor inspiró a Saliba, autor de este golazo de tiro libre, que se lo dedicó junto a la goleada 6-0, en la que un enorme David marcó un hat-trick en el primer triunfo de toda la historia de un Canadá, que se ilusiona ahora con clasificar primero. Pero aguardando por todos los partidos que tendremos en el próximo resumen, también nos llegaban otras repercusiones, porque Cristiano Ronaldo pasa su peor momento en el mundial por todo esto. ¿Dónde está CR7? Y con el video del padre de Luis Díaz pidiéndole a Dios lo mejor para su hijo, mirá las últimas noticias que nos traía esta copa, en la que Mbappé decidió abandonar el entrenamiento para supervisar los trabajos del equipo desde el andamio, donde estaban los analistas del cuerpo técnico dando recomendaciones sobre los movimientos de la formación, sacando risas por cómo sigue agrandando los memes de dictador. Pero en esta misma práctica, Malo Gusto chocó con Digné y quedó dolorido con dudas sobre su futuro. Por ahora mejor está Neymar, que seguía ganando ritmo, mientras Túnez presentaba su nuevo DT Renard, ex Arabia, para intentar salvar una accidentada copa. Aunque de declaraciones Costa de Marfil se quejó de Canadá, que no le permitió el ingreso a su 9 Wahi por haber sido acusado en Francia de amañar partidos. Tuchel por su lado se enojó por cómo los fotógrafos le arruinaron la visión en el momento de los himnos, pidiendo una privacidad que no tendría Corea del Sur, que peleado con la prensa denunció que un dron no autorizado estaba grabando su entrenamiento, llamando a la seguridad, que lo derribó, aunque cuando fueron a buscarlo el dron ya no estaba, en una jornada en la que mucho más se hablaría de Cristiano tras el empate con el Congo, que lo trató de viejo con sus jugadores, que aclararon que no hicieron ningún plan especial para frenarlo al notar que ya no era el de años anteriores. Lo peor es que los hinchas tampoco lo perdonaron, coreando por Messi en el campo. Y después en las calles se burlarían al hacer su festejo y hasta cantarían ¿Dónde está CR7? ¿Dónde está CR7?
CR7, ¿dónde está? Encima en los micrófonos estaba siendo criticado por el histórico Henry, que lo trató de egoísta por querer hacer un gol por delante de cualquier jugador, teniendo el reclamo de Bruno Fernández por cómo le quitó la chance en un pase atrás, aunque Cristiano también fue filmado por cómo se enojó con su arquero que no salió a anticipar el córner que terminó en el gol del Congo. Pero de las quejas, el DT Martínez decidió defender al bicho por no reemplazarlo, aclarando que necesitaban meter goles y no podían dejar afuera al máximo goleador de la historia. Cristiano por su lado evitó dar declaraciones, saliendo muy serio del estadio, limitándose solo a escribir en sus redes su decepción por no ganar, pero sabiendo que el camino aún era largo, aunque poco gustó que FIFA destaque a Messi, Mbappé y Haaland y lo saque de la discusión. Veremos qué pasa en las próximas fechas. ¿Vos qué opinás? ¿Crees que Cristiano podrá callar una vez más las críticas o pensás que este será su final? Y con todo este debate europeo, buen día, buenas noches para todos, mi nombre es Juanjo Setite, más que bienvenido a esta nueva dosis informativa para seguir disfrutando todo lo que dejaba esta fecha mundialista. Recién vimos todos los partidos, bueno, tenemos que seguir hablando de novedades, tenemos alguna particularidad con respecto al mercado europeo, pero atentos a lo que sucedía con nuestra selección argentina. Tenemos obviamente actualizaciones sobre el estado del plantel, pero creo que la noticia se la lleva el caso de Leo Messi, todo lo que se vivió hoy, principalmente en los medios de Argentina, lo que se dijo de su papá, nada, un nuevo circo que estaremos resumiendo. También tenemos que hablar obviamente de nuestro fútbol argentino porque andarían bastante movidos los clubes. Boca en principal echó a un montón de jugadores así como hizo River, pero sorprendieron algunos históricos y también ahora los refuerzos a los que apuntan. Se habla hasta de un ex River del que estaremos agregando información, así seguimos enterados de todo. Como siempre, gracias por tu aguante, por tus comentarios, tus me gustas y estar siempre ahí del otro lado. Espero que estés terminando una linda semana y sigamos disfrutando juntos ahora de este gran resumen de hoy. Y sigamos este cargado resumen con algunas bombas, porque el Real Madrid acordó la llegada de este crack argentino. Y mirá las últimas noticias del mercado europeo, en donde el Inter pagó 50 millones por Marco Palestra, el mejor lateral de la Serie A, que llegó a sus 21 años desde el Atalanta. El Arsenal por su lado sorprendió al avanzar por Jeremy Monga, el joven extremo de 16 años que aceptó salir del Leicester, rechazando sondeos del Liverpool, que tras ofrecer 100 millones por la joya ofensiva Lomande de Costa de Marfil, cerró la compra del extremo español Víctor Muñoz, que a sus 22 años dejará el Osasuna por 40 millones, quedándole de acá 20 a un Real Madrid que mantenía el 50% de su pase para seguir invirtiendo en un fuerte mercado en el que presentaron al central Konaté libre del Liverpool, apostando todo al gran deseo de Florentino, Enzo Fernández, una de las grandes figuras de la selección argentina, que pidió salir del Chelsea tras no clasificar a ninguna copa internacional, aceptando el interés del Real, que pisó el acelerador en estas últimas horas, acordando el contrato con los representantes de Enzo, que aceptaron firmar un vínculo por 6 temporadas hasta 2032, dándole un sueldo increíble de 15 millones al año, siendo el argentino que más cobraría en Europa. Y con todo listo, el Real Madrid avanzó con la ofensiva para sacarlo del Chelsea, ofreciendo 100 millones más el pase de Camavinga pedido por Xabi Alonso, aunque de momento el club inglés pidió unas horas para responder al analizar exigir menos plata, pero el pase de Arda Güler o Tchouaméni. Pero con la presión de Enzo, parece cuestión de tiempo para que se cierren en los próximos días uno de los bombazos más importantes del mercado internacional y también argentino, al convertir a Enzo otra vez en la venta más cara de la historia para poner en lo más alto al Real, que no pierde el ojo tampoco por Olise, el talento francés que curiosamente borró todas las fotos de su cuenta, haciendo lo mismo que cuando se fue del Crystal Palace. ¿Y se marchará del Bayern al Real? ¿Vos qué pensás de este ambicioso mercado merengue? ¿Te ilusiona o qué crees que le falta? Igual entre este debate, Messi fue víctima de esta polémica en pleno mundial. Y mirá las últimas noticias de una selección argentina que avanzaba con sus entrenamientos después de la goleada a Argelia, que sorprendía al DT Pochettino hoy en Estados Unidos. Increíble ver a la campeona del mundo, ¿no? Yo creo que es el rival a batir, es la candidata, es la favorita y yo creo que ayer lo mostró en el... Pero de los elogios, el plantel estaba contando con los curiosos chalecos refrigerantes que usó España y también con el avance de Tagliafico, que trabajaba para volver a jugar ante Austria, en una gran noticia para Scaloni, que se ganó el cariño de los brasileros por su gesto con su amigo de Jalminia, al que le dijo que cuando Argentina no gana, quiere que lo haga Brasil al verlos muy parecidos a los argentinos. Pero de estos deseos, mucho se hablaría de Leo. Leo enloqueció. Se ve que quería ganar el Pro, no sé, porque había puesto 3-0. El jugador con más parches en su camiseta por los títulos colectivos y también individuales tras las 6 copas jugadas y los 2 balones de oro mundialistas, que tras ser elegido ahora como el mejor jugador de la primera fecha, despertó ilusión en chicos, pero también en gente mayor como Yolanda a sus 104 años. Te quiero mirar de frente, que no va a poder ser, pero bueno, igual te mando un abrazo grandote. Y con este deseo que ojalá pueda cumplirse, lamentablemente también Messi seguiría siendo víctima de noticias falsas. Vimos que después de su hat-trick había confesado que lloró por problemas personales. Una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasó unos días difíciles, complicados. Unas palabras que trajeron todo tipo de mentiras, hablando de peleas con Antonella, divorcio y hasta un embarazo que terminó de la peor manera. Todo para ganar me gustas con el morbo de un tema delicado como la salud de su papá. Desde el año pasado, Jorge Messi tiene un problema bastante grave de salud.
Y esta semana justamente hubo algunas situaciones que empeoraron un poquitito más el estado de salud y Messi está sufriendo esa cuestión interna. Y si pensamos que con esto la situación iba a calmarse, lejos de eso siguieron apareciendo personas que hablaban de enfermedades que tenía el padre al punto límite de confirmar su partida. Acaba de morir el papá de Messi, pero ¿fue de golpe o qué pasó? ¿Duro o no? ¿Se va a tener que ir? Un momento que preocupó al mundo del fútbol al ser mencionado por una actriz reconocida en Argentina, que es parte encima de uno de los canales de streaming más importantes de Latinoamérica, seguido por la familia de Leo y muchos jugadores de la selección. Sin embargo, esto sería desmentido por el mismo Messi, que compartió un comunicado con su familia expresando lo enojado que estaban por cómo estaban mintiendo, confirmando que su papá estaba internado, pero estaba mejorando, pidiendo por favor que dejen de inventar cosas que no eran. Me lo tiraron por acá, pero digo, yo no estaba mirando. Ojalá que no, ojalá que sea fake. Un momento duro por el que Occhiato, dueño del canal de stream, decidió borrar la transmisión y echar a Florencia Peña y 2 productoras al rumorearse que habían perdido más de 10 sponsors y sobre todo el cariño de Leo, que hace tiempo les dio una nota exclusiva. Esperemos que ahora con esto ya dejen tranquilo a Messi, ya sobra y basta con saber la situación que está atravesando. No hace falta inventar cosas por un par de visitas más en un tema que encima debe ser muy difícil de afrontar. Por ahora, de nuestro lado, solo nos queda rezar para que todo mejore, dándole todas nuestras fuerzas a la distancia. Estoy muy mortificada, es la primera vez que me pasa algo así. Primero quiero pedir infinitas disculpas, yo estaba al aire en el programa, desde la producción me dijeron está pasando esto, yo lo repliqué y en el momento que lo replico me dicen ay no, para que parece que no está chequeado. Pero bueno, de estos deseos, sigamos este resumen con lo que estaba pasando con nuestros clubes que andarían muy movidos porque Boca echó a 8 jugadores y llega un ex jugador de River. Y mirá las últimas noticias de un fútbol argentino en el que Racing confirmó que tras vender a Gaby Rojas por 5 millones al Cruzeiro, lo reemplazará con Sasha Marsic, el gran lateral de Lanús, con el que acordó el contrato, faltando definir la forma de pago por un jugador tasado en más de 3 millones. Gimnasia de La Plata confirmó que hará pretemporada en Rusia, como hizo hace un tiempo Talleres, que por su lado llamó al 5 Fattori de Argentinos, sondeado por River, y apartó a Matías Catalán por no querer renovar su contrato que vence en diciembre. Vélez les rescindió a Brian Romero, que firmó con Olimpia de Team Pain. Aldo Civi cerró ahora al lateral Elías López de San Martín de Tucumán y al central Joaquín Pombo de Independiente del Valle. River siguió avanzando con su reducida pretemporada con solo 16 jugadores a la espera de que lleguen Beltrán y Freitas, que estuvieron con la selección en una postura decidida por la dirigencia, y un Chacho Coudet que por ejemplo pidió no contar más con Maxi Salas, que tenía entendido que iba a pelear por un lugar si se bajaba el sueldo. Por ahora, pensando a futuro, River recibió 1,5 millones por la venta de Andrés Herrera a la MLS y le hizo un contrato al joven Lucas Silva teniendo una cláusula de 100 millones, mientras que el manager Longoria sigue avanzando por refuerzos como el talentoso Facu Buenanote del Brighton, que a sus 21 años está tasado en 8 millones. Por el momento el jugador está abierto con una postura diferente a la de Valentín Gómez, el central ex Vélez, que agradeció el interés pero aclaró que buscaría seguir en el Betis. Por ahora, como confirmado, quedó el amistoso ante Flamengo en Portugal el viernes 3 de julio a las 15:30 horario argentino, aunque del millonario más activo estuvo Boca, que en medio de las obras en el campo de la Bombonera contó con la dura decisión de Arrobarrena, que pasó la escoba en el plantel rescindiéndole el contrato a Orsini y Juan Ramírez al no tenerlos en cuenta tras sus préstamos. Después avanzó con Ander Herrera, que a sus 37 años ya no iba a tener lugar para el nuevo DT por su irregularidad producto de las lesiones. Cada cuerpo técnico tiene unas prioridades. Un día yo, si soy entrenador, también tendré las mías, y yo quería también tener el detalle de poner las cosas lo más fáciles posibles al nuevo cuerpo técnico, que trabajen con el grupo que ellos consideran que va a ser el mejor para Boca, y Boca deja de tener un jugador pero tiene un hincha para el resto de mi vida. Y con la despedida del español llegó el bombazo con Cavani, al que Román tenía pensado esperarlo hasta diciembre, pero sin certeza sobre cómo iba a regresar de su recuperación, el vasco le confirmó que no lo iba a tener en cuenta, por lo que lo dejó libre a sus 39 años después de 28 goles y 3 asistencias en 81 partidos, perdiéndose casi 50 por sus lesiones. Un ciclo que se despide sin títulos, dejando disconforme al uruguayo, que aceptó cobrar solo hasta el último día en el que entrenó, dejando vacante la 10 y un sueldo alto que le ahorraría millones al club, que siguió con la escoba, porque Román decidió poner a la venta al mediocampista Martegani, por el que le habían pagado 3 millones a San Lorenzo, y al delantero Hanson, por el que le dieron a Vélez 3,5 millones, mientras que Arrobarrena vio muy lejos de su nivel a los laterales Weigan y Barinaga, a los que tampoco tendrá en cuenta poniéndolos a la venta. Entre estos 4, Román espera juntar en total, aunque sea $2 millones, para empezar a negociar por refuerzos. Como lateral, finalmente el vasco eligió a Leandro Lozano, el uruguayo de 27 años, por el que deberían pagarle a argentinos entre 3 a 4 millones, mientras que como gran figura, los ojos estaban en Sebastián Villa, con el que Riquelme ya habló y acordó un sueldo justo para ambos, arrancando las charlas con Independiente Rivadavia, al que hoy le presentaron una propuesta de 6 millones con 5 en efectivo
efectivo y el resto en cuotas en una oferta que el club mendocino rechazó al exigir 5 millones más el pago de los impuestos, un monto impagable para Boca, que le aclaró que no se moverá de estos 6 millones en una novela que no le gustó a Arruabarrena, que le pidió que resuelvan en esta semana, si no, busquen alternativas al necesitar urgente a alguien en este puesto, recibiendo acá un sorpresivo ofrecimiento del entorno de Ezequiel Barco, el gambeteador ex jugador de River, que tras ser elegido el mejor de la liga rusa, a sus 27 años quiere volver a Argentina por su familia, haciendo fuerzas por Independiente, pero el rojo ofreció como máximo 2,5 millones por la mitad del pase en una propuesta rechazada por el Spartak, que pide recuperar parte de los 17 millones que le pagaron a River en 2024. Por el momento, se sabe que Arruabarrena aprobó su llegada y curiosamente también Ezequiel de chico era fanático del Ceneice. Veremos en qué termina esto. ¿Vos a quién traerías? ¿A Villa o Barco? ¿Y qué te parece esta limpieza en Boca? ¿A quién más crees que deberían vender de cara al segundo semestre?